nadie salió con vida del templo de huesos. Y lo que ocurrió dentro cambió todo para siempre. Desde ese momento, la supervivencia dejó de ser una opción y el exterminio se convirtió en destino. La película Exterminio, el Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas. La desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza.
Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión.
La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, El Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia.
La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes,
los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, El Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder,
intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer,
Para otros es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, el Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil.
Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias.
Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, el Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones,
que se convierte en el eje narrativo de la trama El Templo de Huesos. Es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante.
Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional,
permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, el Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio
se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza.
La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, el Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio.
La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana.
El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, El Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación, aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones,
alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio, se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El Templo de Huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas.
La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla. La película Exterminio, El Templo de Huesos, se presenta como una nueva expansión del universo apocalíptico que comenzó con la saga Exterminio. En esta entrega, la historia se centra en un grupo de sobrevivientes que, tras años de enfrentarse a la infección y al colapso de la civilización, descubren la existencia de un lugar mítico conocido como el Templo de Huesos. Este espacio no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de misterio, fe y contradicciones, que se convierte en el eje narrativo de la trama. El Templo de Huesos es una construcción enigmática, levantada sobre restos humanos y ruinas antiguas. Su presencia genera múltiples interpretaciones. Para algunos es un santuario, para otros una trampa y para otros más un espacio de revelación. La película utiliza este lugar para explorar la manera en que los sobrevivientes proyectan sus miedos, esperanzas y creencias en torno a un símbolo que parece ofrecer respuestas, pero que en realidad plantea más preguntas. La humanidad ha sido reducida a comunidades dispersas que luchan por mantenerse vivas en un entorno hostil. Las ciudades están destruidas, los campos abandonados y la infraestructura social prácticamente ha desaparecido. Los infectados continúan siendo una amenaza constante, pero la verdadera tensión se encuentra en las relaciones humanas, la desconfianza, el miedo y la lucha por el poder. En este escenario, el templo aparece como una promesa de salvación,
aunque también como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. La narrativa se enfoca en un grupo diverso de personajes que representan distintas posturas frente al caos. Hay quienes buscan en el templo una forma de redención espiritual, convencidos de que allí encontrarán un sentido más profundo a la tragedia. Otros lo ven como una oportunidad de poder, intentando controlar el acceso y convertirlo en un recurso estratégico. También están los que simplemente desean sobrevivir, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Las interacciones entre ellos revelan tensiones, alianzas temporales y traiciones, mostrando que la verdadera amenaza no siempre proviene de los infectados, sino de la propia naturaleza humana. La fe en tiempos de desesperación. La película plantea cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos. Los huesos presentes en la construcción evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura y la historia. La fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. La dirección aporta un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La cuarta entrega de la saga Exterminio se adentra en un terreno narrativo más amplio y complejo, ofreciendo una visión del mundo devastado que va mucho más allá de la lucha contra los infectados. La historia se despliega en un paisaje marcado por ruinas, silencio y recuerdos de lo que alguna vez fue la civilización. En este escenario surge un lugar enigmático, el Templo de Huesos, un espacio que concentra tanto la memoria de los caídos como la esperanza de los que aún resisten. La trama se centra en un grupo diverso de personajes que encarnan distintas formas de enfrentar la adversidad. Hay quienes buscan en el templo un sentido espiritual, convencidos de que allí encontrarán una razón para seguir adelante. Otros lo consideran un recurso estratégico, un punto de poder que puede garantizar control sobre los demás. También están los que simplemente desean proteger a sus seres queridos, sin importar si el templo es real o imaginario, siempre que les brinde un respiro frente al horror cotidiano. Cada personaje aporta una visión distinta sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las reglas tradicionales han desaparecido. Sus interacciones revelan alianzas frágiles, tensiones constantes y decisiones que ponen a prueba la moralidad en un entorno donde la supervivencia lo justifica todo. La humanidad se encuentra fragmentada en pequeños grupos que sobreviven en condiciones precarias. Las ciudades han perdido su identidad, convertidas en laberintos de escombros y sombras. Los caminos están desiertos, y los pocos que se aventuran a recorrerlos lo hacen con cautela, conscientes de que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza, aunque recupera lentamente su espacio,
se muestra hostil y desbordada, reflejando el caos que domina la existencia humana. El templo de huesos no es simplemente un refugio físico, sino un símbolo cargado de múltiples significados. Su arquitectura, formada por restos humanos y estructuras deterioradas, transmite una sensación de solemnidad y misterio. Para algunos, representa un santuario donde la fe puede renacer. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los errores del pasado. La película utiliza este espacio para explorar cómo los sobrevivientes proyectan sus emociones, sus miedos y sus deseos en torno a un lugar que parece contener respuestas ocultas. La película profundiza en cuestiones universales que trascienden el género de terror. La fe en medio del caos. Se muestra cómo las personas buscan creer en algo cuando todo lo demás se derrumba. El poder de los símbolos, los huesos, presentes en la construcción, evocan tanto la memoria de los caídos como la persistencia de la cultura, la fragilidad de la moral. En un mundo sin leyes, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven difusos. La comunidad frente al individuo. Se explora cómo las decisiones colectivas pueden chocar con los intereses personales y cómo la supervivencia depende de encontrar un equilibrio. Más allá del terror y la acción, la película invita a reflexionar sobre la condición humana. El espectador se enfrenta a preguntas sobre qué valores sobreviven cuando todo lo demás se pierde, y sobre cómo la necesidad de creer en algo puede ser tan poderosa como el instinto de supervivencia. La tensión constante se combina con momentos de introspección, generando una experiencia que no solo asusta, sino que también conmueve y provoca reflexión. La dirección apuesta por un tono sombrío y contemplativo, con escenas que alternan entre la tensión extrema y momentos de silencio cargados de significado. La fotografía utiliza contrastes de luz y sombra para reforzar la sensación de misterio en torno al templo, mientras que la música subraya la dualidad entre esperanza y amenaza. La narrativa evita el exceso de acción gratuita, privilegiando la construcción de atmósferas y la exploración psicológica de los personajes. Exterminio. El Templo de Huesos no es solo una historia de infectados y supervivencia, sino una exploración profunda de la espiritualidad, la memoria y la naturaleza humana en un mundo devastado. La película amplía el universo de la saga con una propuesta más filosófica y simbólica, ofreciendo una experiencia intensa que mezcla acción, horror y reflexión sin necesidad de revelar giros específicos de la trama. Es un relato que, sin dar detalles concretos de los acontecimientos, transmite la esencia de la historia y su carga emocional, permitiendo al espectador acercarse a la película con expectativas claras, pero sin perder la sorpresa de descubrir cada momento en pantalla.